ADN Populares recibe hoy a Juan Ignacio Provéndola, escritor, periodista, investigador, periodismo de investigación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan ¿cómo andan? Ignacio? Bien, contento, gracias por invitarme. Muy lindo lugar. Bueno, sí, es un placer recibirte. Bueno, como periodista de investigación, eh, esto de mirar por el ojo de la cerradura, investigar, recorrer esos caminos ya andados por otros, hizo que una de tus obras es El ojo que espía, que precisamente de esto se trata, ¿no? De investigar a estos que miran con cierta fineza, tal vez, al resto de la población, al resto de nosotros, a cualquiera de nosotros, en momentos difíciles, en momentos complicados, tal vez, quizás, hoy, ¿no? En un momento, en una coyuntura tan particular, por cierto, hay ciertos estamentos del Estado que ponen el ojo sobre lo que hacemos, lo que no hacemos, cómo nos movemos, qué decimos y aún cómo pensamos. En ese sentido, creo que profundizaste todo aquello que nos hizo recorrer historias trágicas de nuestra patria. ¿Querés hacer algún comentario acerca de esto, por favor? No, la verdad que no quiero, mira si te decía eso, ¿no? Bueno, gracias por las palabras del libro, me alegro que te haya gustado. Mira si no te gustaba, hubiese sido terrible, pero en realidad comenzó no con un propósito investigativo, sino más bien narrativo. Me considero más un periodista narrativo que de investigación, más allá que en la narración también hay una búsqueda, ¿no? Pero simplemente la info sobre este organismo que yo analicé, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la DIPBA, que funcionó durante la segunda mitad del siglo XX, una creación estrictamente al calor de la revolución fusiladora, ¿no? Incluso se organiza inicialmente con el propósito de perseguir al peronismo, que estaba proscripto en ese momento, y funciona hasta el 98, y para que tengamos una referencia del volumen, básicamente el segundo organismo de espionaje más grande de la historia argentina, después de la CIDE barra AFI y sus sucesivas denominaciones. Y lo que pasó con este organismo es que cerró en el 98 y hubo una discusión durante unos años acerca de quién se iba a quedar con la custodia de todo ese material, que eran 3 millones de fojas y centenas de fotos, cassettes, videos VHS y demás, hasta que, bueno, a través de una medida judicial lo logra tener bajo custodia un organismo de derechos humanos, que es la Comisión Provincial por la Memoria, con sede en La Plata, en donde anteriormente funcionaba la DIPBA. Y bueno, la gente de la comisión lo estuvo trabajando varios años, primero para ponerlo a disposición de quienes habían sido víctimas de espionaje, en un contexto, cabe recordar, de bueno, la derogación de los indultos de audiencia de vida punto final, que dan espacio a la apertura de un montón de causas judiciales. Y en segundo lugar, para poner a disposición el archivo a quienes lo quisieran consultar. Entonces pongo todo este contexto para explicar cómo llego a eso, en donde básicamente una de las personas que estaban trabajando con la comisión para restaurar y reordenar los archivos es una amiga mía, es socióloga, y bueno, me llama y me comenta que ellos estaban intentando organizarlo por ejes temáticos. Los archivos, para que sean atractivos al público a leerlos, porque generalmente son textos con un lenguaje muy policial, ¿no? Y con mucha falta de ortografía aparte. Bueno, y el primer eje que ellos querían organizar para ponerlo a pública disposición era sobre espionaje en el rock. Yo en ese momento escribía en el suplemento de Cultura Joven, que es el suplemento no, de página 12, era un tema súper interesante. Y bueno, cuando me hace llegar los archivos, la verdad que me pareció apasionante, porque era un recorrido distinto quizás al más detectivesco cinematográfico, ¿no? Uno piensa que el espía es un tipo como el que está en la tapa, digamos, de traje, escondido atrás de un poste. No funciona tan así, no es lo que dice Hollywood.
Y bueno, esa manera quizás más coloquial de poder explicar cómo funciona un organismo de inteligencia y a través de ese organismo explicar cómo funciona la inteligencia en general, que es algo de lo que estamos más alejados, las personas civiles, es lo que después me dio manija como para, bueno, una vez que publicamos esa nota en página, pedirle a mi amiga más material y no trabajar solamente con el que la comisión estaba poniendo para consumo público, sino otros tantos escondrijos. Y eso inicialmente fueron notas para página, para el diario. Hubo uno de espionaje en el fútbol, me acuerdo que fue el segundo, espionaje en el cine, otro sobre espionaje en los 17 de octubre en la proscripción, y así sucesivamente, hasta llegar a trazos de la dictadura, como el espionaje alrededor de la aparición de los cadáveres de vuelos de la muerte. Y cuando, bueno, ya había un volumen de textos que me parecían bastante sólidos, bueno, ahí surgió la posibilidad de publicarlo ya en un libro para que esté todo ordenado a través de Editorial Subestada, en donde, bueno, además le fui agregando luego otros capítulos, ¿no? Estamos hablando de un trabajo de varios años, sin prisa pero sin pausa. Juan Ignacio, vos sos costeño. Sí, soy de Villa Gesell. Claro, justamente. ¿Cómo impacta o cómo impactó en todo caso el hallazgo de los cuerpos en la costa atlántica, los cuerpos de desaparecidos? Me imagino que estamos hablando de Esther Balestrini de Cariaga, etcétera, ¿no? Las monjas francesas. Las monjas francesas. Mari Ponce, también Azucena Villaflor, exactamente. Todas encontradas en la costa, entre otras personas quizás no tan públicamente conocidas, ¿no? Sí, claro, en las costas atlánticas argentinas y también en las costas uruguayas, ¿no? ¿Encaraste una investigación respecto de esto? ¿Te adentraste en esta temática? Sí, porque esto yo lo venía investigando de antes, por curiosidad personal y por otro libro mío que se llama Historias de Villa Gesell, Verdades, Secretos y Misterios de una ciudad que se hizo leyendas, es el subtítulo, que tiene 50 capítulos sobre distintos temas, Gesell y el rock nacional, Gesell y Carlito, que es el que inventó el panqueque, digamos, de todo lo que se te ocurra, Alfaro Querandí, etc. Y bueno, mira, justamente vos me preguntás ¿qué impacto tiene Gesell? Bueno, ninguno. Yo nací en el 82, hice el secundario en la segunda mitad de la década de los 90, terminé en el 2000, y nunca se hablaba en la escuela. Historia, la materia de historia llegaba en el último año, quinto, hasta más o menos la década infame, y ahí se cortaba, o sea, ni hablar de llegar hasta los 70, 80. Pero más allá de lo que no se hablaba en la escuela, tampoco se hablaba en el pueblo. Yo me enteré de todo esto cuando me vine a Buenos Aires, ¿no? Porque esos cuerpos, bueno, estuvieron enterrados como NN en distintos cementerios de la zona, en el de Villa Gesell, en el de General Madariaga, que es una localidad rural al lado de Gesell y Pinamar, pero fundamentalmente en el cementerio de General Lavalle, que es donde aparecieron las madres, las monjas, palutinas y otros tantos más. Y bueno, justamente se identifican también a partir de la apertura de todas estos procesos judiciales en los 2000 y pico, 2004, 2005, 2006, y eso le da mucho más poder, por ejemplo, al equipo argentino de antropología forense para que pueda tener el permiso de exhumar esos cadáveres, porque cuando vos, bueno, yo no soy antropólogo, pero más o menos de tanto investigarlo, me quedó esa info, digamos, no es que entras con una topadora y empezás a levantar tumbas, hay que ser muy preciso con el lugar a revisar. Entonces, bueno, la realidad es que yo me vine a Buenos Aires en el 2001, cuando terminé el colegio, para estudiar en la facultad, y me empecé a enterar de esto en el 2004, 2005, y me enteré que en el cementerio de Gesell, por nombrar el pueblo en el que me crié, había por lo menos un desaparecido, Santiago Villanueva, su nombre, un muchacho de 19, 20 años, que era militante de la JP y demás. Tuvo mucho más impacto eso fuera de la costa atlántica, o sea, más en los centros urbanos que en la propia costa, porque también en esa época, y es interesante quizás para los que se criaron en los centros metropolitanos, que en los pueblos hubo otro vínculo con la dictadura, ¿no? Con la última dictadura, donde a lo mejor no era tan presente
el terrorismo de Estado más macro, digamos, ¿no? Más salvaje y terrible, sino que había cosas más en la vida cotidiana. Un ejemplo simple, Villa Gesell, por ejemplo, tuvo su autonomía como partido en el año, como distrito en el año 78, perdón. 1 de julio de 78, ¿no? Y Gesell y otros locales de la costa hacía como 10 años que venían pidiendo esa emancipación y los distintos gobiernos de la provincia no se lo daban, hasta que finalmente el gobernador de la provincia, que era Ibérico Sangén, se lo concede, y esto yo me entero por los archivos de la DIVA, porque había un miedo de que a través de los reclamos cada vez más crecientes e insistentes de esas localidades para que tuvieran la emancipación municipal de otros distritos a los que pertenecían, que eran distritos rurales, había un miedo de que, así lo decían los archivos de inteligencia, ¿no? Decía que tenían miedo que células marxistas se introdujeran en las cabezas de los pobladores y aprovecharan esos reclamos para bajar sus propias proclamas. Y en esos documentos hasta incluso se hablan de que circulaban por esos pueblos autos con chapas diplomáticas de países de Europa del Este. Y eso es algo que en un pueblo que ahora tiene 50.000 habitantes, en ese momento tendría unos 10.000 o 12.000, es algo que si sucede en un pueblo se sabe. Es muy raro que permanezca secreto, ¿no? Entonces, todo esto finalmente permite también entender cómo operan los servicios de inteligencia, en donde también ellos van constituyendo una idea del enemigo o del ser peligroso, con una configuración que no siempre se adapta a la vida real. Entonces, vuelvo. Vos me preguntabas lo de los cuerpos, ¿no? De los vuelos de la muerte, que fue algo muy secreto. De hecho, cuando aparecieron los cadáveres, hubo todo un trabajo muy veloz porque aparecieron en diciembre y enero del 78 y del 79. Entonces, obviamente, los sacaban rápido para que los turistas no se enteraran, y ahí hubo un trabajo de pequeños, por ejemplo, los bomberos de esos pueblos. Eran dotaciones muy pequeñas y conformadas por jóvenes, en donde no había época que no había internet, ¿no? No había ni siquiera tele, apenas radio y con muchas dificultades, con lo cual no había mucha noción de lo que estaba ocurriendo, ¿no? La ESMA, qué sé yo, para un geselino, la ESMA se convirtió en un monstruo recién con la investigación de la CONADEP. Y la publicación del Nunca Más, entre otras cosas. Entonces, para cerrar la pregunta, había un montón de cosas que no se contaban, que no se sabían, y con estos archivos yo lo pude profundizar. A mí me interesó particularmente porque tenía que ver con el territorio en el que me crié. Y después hay un rebote que a mí me pone muy contento, que es que eso que empezó siendo un capítulo en mi libro Historia de Villa Gesell, que se llama Marea Negra, justamente, que habla del abuelo de la muerte, y que después lo profundicé con este capítulo del Ojo de Espía, que también se llama Marea Negra, lo usan ambos capítulos en distintos colegios de la costa. Y bueno, cuando yo viajo, que lo hago menos seguido de lo que quisiera, me invitan a los colegios para hablar. Y a mí me pone contento la curiosidad que hay en los pibes y en las pibas, ¿no? Uno quizás tiene prejuicios, yo tengo 42 años, y uno dice, bueno, los pibes están metidos con los jueguitos, el celular, bailando en TikTok, escuchando trap. Y un poco es eso, pero un poco es lo otro. Entonces, en definitiva, esta historia a mí es el capítulo que más me interesa del libro, tal vez así que yo ahora lo desprendí y estoy investigando específicamente sobre eso. Siempre encuentra, viste, nuevas vueltas para ser contado, cuando ya parece que está todo narrado sobre la última dictadura y nos quieren como introducir esta idea de que es un debate que ya hay que dejarlo atrás, y me parece que no, al revés, si justamente hay un montón de cosas que no se saben y que está bueno ponerlas a la luz, ¿no? Digo, recién contabas que fue un trabajo arduo, en el cual te tomaste tu tiempo y que tuviste acceso a muchísima información. Para un periodista eso es hasta, en algún punto hasta riesgoso, pero por la salud, porque uno empieza a investigar y nunca encontrás el motivo, ¿viste? De decir, che, paro acá y voy a dormir 2 horas y vuelvo. Hasta acá, claro. ¿No? Pero digo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Sin spoilear el libro, por supuesto, pero ¿qué dato, con qué realidad de ese mundo del espía, del espionaje, de la construcción te encontraste que dijiste,
qué pesado esto o que más te llamó la atención? Bueno, te diría que todos, pero si tengo que elegir uno para no arruinarte la pregunta. No, o que vos digas, viste. No, tengo uno. Porque viste, a veces te pasa decir, ¿en serio estuvieron espiando esto? Bueno, eso sí. ¿No? Sí. Digo. Sí, bueno, desde lo disparatado, que hay mucho, y yo intenté también resaltarlo. Hay un capítulo sobre el espionaje a los Redonditos de Ricota, en la época en la que ellos se convierten en una banda masiva, en los 90, y bueno, hay un policía que intenta explicar las letras del Indio Solari, ¿no? Creo que ni el Indio Solari sabe lo que significan sus letras, entonces menos lo va a aplicar un policía que no sabía escribir. Digo, ponía Vamos las bandas, que es el nombre de una canción, y Vamos con B larga. Parecía un personaje Capusotto, ¿no? Bueno, también es cierto que el espionaje tiene que encontrar enemigos, y si no los encuentra los tiene que inventar, porque si no pierde razón de ser. No existe el espía si no hay quien ser espiado. Pero después, en cosas más brutales y vinculadas a los Redondos también, y a los 90, y al espionaje en la dictadura, ya después de la última, espionaje en democracia, perdón, después de la última dictadura. Bueno, hay un capítulo justamente sobre las muertes de Walter Bulacio y de Miguel Bru. Walter Bulacio vinculado a, bueno, de hecho, un show de los Redondos. Sí, claro, y el de Miguel Bru no, pero sí, porque era también parte de esa juventud de los 90, donde hay toda una discusión de fondo. El cuerpo de Miguel Bru nunca fue encontrado, y de hecho es el primer homicidio después del 83, cuyos autores son condenados sin que nunca se haya encontrado el cuerpo. Es toda una novedad eso. Pero bueno, la justicia consideró que había encontrado las pruebas suficientes para confirmar que había sido un asesinato, un homicidio. Y hay una historia de fondo que involucra a la policía, que tiene que ver con un lugar que ellos ocupaban, Miguel Bru y unos amigos ocupaban una casa frente al hospital Intersonal de La Plata, en la calle 1. Era una casa vieja, muy grande, cuyo último propietario había fallecido y no tenía descendencia. Entonces ahí se genera una discusión legal sobre qué hacer con la propiedad. Parece que la policía se había enterado de eso, y bueno, alguien de esa comisaría intenta ocuparla, y cuando intenta ocuparla ve que ya había otros muchachos ocupándola, y eran unos pibes que la habían tomado con una noción muy de squatter, como le dicen en Europa, ¿no? Que son esos muchachos y muchachas que toman casas abandonadas para hacer centros culturales, o sea, una cosa muy progresista, por más que a algunos les moleste ese término. Bueno, la palabra progresista existe, el adjetivo existe de antes de que nosotros la discutamos en Argentina. Entonces, había de fondo una intención de armarle una causa a Miguel Bru y a sus amigos para sacarlos de la casa. Y cuando les caen un día y medio que los sopapean, Miguel va y hace la denuncia en la fiscalía. Y eso, bueno, termina siendo casi que su propia condena a muerte, porque literalmente se lo chupan a él. Entonces, bueno, ese capítulo en particular me interesó mucho porque ya era más cercano a mí, digamos. Para los que nacimos en el 82, 83 y más adelante, la dictadura es en un punto un relato de ciencia ficción, porque al no haberla vivido te cuesta creerla, ¿no? En cambio, lo del Miguel Bru me resultaba más cercano, uno también se puede proyectar. Bueno, cuando escribe también escribe sobre uno, sí, ¿no? Claro. Cuando elige, salvo que te dediques a escribir receta de cocina, sí, que está todo bien. Y hasta también por ahí, porque redactás una receta de cocina de algo que a vos te... Claro, si de repente sos vegano, sí, no vas a enseñar a hacer una bondiola, no, pero... No, claramente. Pero bueno, por ahí el de Miguel Bru sí me impactó, es el último capítulo del libro incluso, que tiene que ver ya con el fin de la TICBA, que llega a su última década con poco financiamiento. También ahí medio que el espionaje se vuelve más haragán, empiezan todas las carpetas de los últimos años de la TICBA ya están constituidos más que nada por recortes periodísticos, no hay tanto trabajo de campo, salvo el del caso de Miguel Bru, ¿no? Que, bueno, que fue estremecedor, y que además, cuando a mí me llegó ese material, justo coincidió con la desaparición de Santiago Maldonado. Todavía no había aparecido flotando en el río Chubut.
Y claro, y cuando yo leía lo de estas hojas, de repente encontré un montón de cosas parecidas. Por ejemplo, de Miguel Grú, y no casualidad, los mismos diarios que hicieron con Santiago Maldonado decían que, bueno, quizás cabe la posibilidad que se haya escapado con una novia, que esté en la costa, o que esté más para el norte, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces ahí como que se puede vislumbrar un modus operandi bastante universal. Mencionás esto, ¿no? Este argumento fantasioso, se fue con la novia o se fue con... Era lo mismo que pasaba durante el desarrollo de la dictadura cívico-militar eclesiástica, donde cuando faltaba un compañero y uno reclamaba y se preguntaba ¿dónde está el compañero? Y frente a las presentaciones de un habeas corpus, bueno, la respuesta podría ser se fue a Europa. La están pasando bomba en Europa. Está escondido con sus compañeros. Sí, es el mismo modus operandi. Sí, bueno, hubo un tema que a mí me hubiese gustado plasmarlo en el libro y no se encontró archivos, que es sobre, recordarán ustedes, la médica Cecilia Jubileo, que un día desapareció de la colonia Montes de Oca, ahí por Luján. Sí. Ella tenía unas amistades con militantes del ERP y por eso la policía y el Poder Judicial, en una de las teorías que le daba a los periodistas, entre ellos José de Ser, porque también para construir estas narrativas hace falta periodistas que se presten a divulgarlo, bueno, decían que se había ido a Europa, se había escapado de Europa, Cecilia Jubileo, ¿no? Y esto, la desaparición de Cecilia Jubileo fue en el 86, o sea, estaba muy fresca todavía. Sí. Hablaba de Los Redondos, nombraste a Walter Bulacio y Bulacio nos atraviesa mucho. Yo iba a ver a Los Redondos muy seguido y me acuerdo de lo de Bulacio fue terrible porque también atravesó a distintas generaciones, ¿no? Digo, a nosotros que íbamos siendo muy pibes a ver a Los Redondos, nos empezó a complicar ir a ver a Los Redondos, porque nuestros viejos después no te querían dejar ir, porque decían, después enseguida le echaban la culpa a Los Redondos. Hubo toda una movida de echarle la culpa a Los Redondos. De que los redondos hubo un trabajo premeditado también de la policía para empezar a picar los sucesivos recitales de Los Redondos después de la muerte de Walter Bulacio, que también es contemporáneo un crecimiento exponencial en la masividad de Los Redondos que pasan de tocar en obras, que es donde matan a Bulacio o donde chupan a Bulacio para después matarlo a golpes, y de ahí empiezan a tocar en estadios, sobre todo el conurbano, ¿no? Sí. Ahí aparece también, a partir de la muerte de Walter Bulacio, la Correpi, digamos, el primer organismo no gubernamental que analiza la represión policial después de la dictadura, y armaban, por ejemplo, esto lo cuento en el capítulo porque lo cuentan estos documentos de inteligencia, armaban unas mesitas en las adyacencias de los recitales en el microestadio de Lanús, en Florencio Varela. Iba ahí. Lanús, que es muy pegado a lo de Bulacio, estábamos haciendo la cola para entrar al microestadio de Lanús, año 92. Y la policía montada de la provincia, la misma que estaba en las canchas después, pasaba por al lado de los que estábamos en la cola y nos pegaba. Estábamos con la entrada en la mano, haciendo la fila, uno atrás del otro, soldado vietnamita en orden, no nadie diciendo nada, y la policía nos pegaba para que reaccionáramos. Yo me comí un bastonazo en la espalda y mi primo después me dice eso. Mi primo era llegado ahí a la negra Poli y demás, entonces ya eso te pasa por no venir conmigo y no entrar conmigo, te fuiste a sacar la entrada y eso. Pero la cana, yo me acuerdo en Lanús que la cana nos pegaba hasta que la gente reaccionó y se armó medio como un cachengue. Y después, esto que decís vos, después en otros recitales pasaba lo mismo. La cana venía a pegar para generar el conflicto. Pero bueno, volviendo al libro... Pero en el fútbol pasa lo mismo, en el capítulo de espionaje en fútbol, que está centrado en el Mundial 78, por un lado, y por el otro en los sucesivos hechos de la llamada violencia del fútbol a partir de la década del 80, también tienen un modus operandi de provocación de la policía para que reaccionen algunos hinchas y después caratularlos de barras bravas. El término barras bravas lo empieza a imponer justamente la policía después de una serie de hechos en el primer fin de semana de la Restitución Democrática, y uno puede leer ahí como un mensaje que las fuerzas de represión del Estado están dando, ¿no? Como que
viste, justo casualmente en el primer fin de semana de la democracia se suscitan simultáneamente un montón de escándalos, hechos violentos en tribunas, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces la policía te quiere decir ahí como, ojo, porque si no estamos nosotros para cuidarlo, le puede pasar esto. Claro. Y después resulta que ellos mismos eran quienes instigaban esto, y después en los partes que daban a los medios de comunicación, ahí empiezan a hablar de la figura del barra brava, ¿no? Como una asociación ilícita, como queriendo escindir al hincha que reaccionaba ante una provocación del hincha común, digamos, con un montón de hechos. La década de 80 fue la más brutal en este tipo de episodios, el caso Basile, ¿no? La famosa bengala perdida. Bueno, el Flaco Spinetta tiene una canción que se llama La Bengala Perdida, y bueno, tenés a los medios de comunicación, porque bueno, esto es largo para hablar, pero también cuando uno escribe de policiales, generalmente no es por mandar al frente a los colegas, pero bueno, un poco lo voy a hacer, porque no es una manera muy digna de ejercer el oficio. Generalmente cuando uno escribe de policiales, ¿cuáles son sus fuentes? Un comisario, un fiscal, entonces uno termina siendo casi que un jefe de prensa de la comisaría, sí, claro. Porque el tipo te bate lo que él quiere que vos difundas. Sí, es muy difícil investigar, ir a fondo. En el caso de Miguel Bru, por ejemplo, la madre Rosa Bru, hubo un caso de un día la llaman para entrevistarla, y el tipo le dice, no, bueno, porque nosotros justamente queremos hacer una investigación fuera de la información que dan la fiscalía y la comisaría, y obviamente la madre de Miguel Bru, en la desesperación, creyó, aceptó, lo entrevistan, el tipo va, pone una cámara en la casa de Rosa Bru, y después resulta que el tipo era un espía, no era ningún medio. En ese momento era más difícil que ahora comprobar. Sí, claro. Googleás ahí, che, es verdad, existe este canal, ¿no? ¿Viste? El tipo le dijo, no, es de un canal zonal, y papá, bueno, dale, sí, vení. Y bueno, obviamente ella contando un montón de intimidades de la causa, pensando que ese periodista iba a ayudar a divulgarlo, y lo único que hizo fue darle información al espionaje, que lo vuelve a relacionar con lo de Santiago Maldonado, porque la familia Maldonado en un momento denunció a la policía por hacerles espionaje, ¿no? Sí, sí. Los organismos de espionaje, o sea, conceptualmente no tienen moral, no son ni malos ni buenos, o sea, pueden servir también para desbaratar atentados terroristas, bandas narcos, trata y tráfico de personas y de mujeres, así está bien, pero bueno, el tema es cuando se lo utiliza con fines políticos, que termina siendo, creo que casi la mayoría de los casos, ¿no? Para ir cerrando, me vienen como algunas cuestiones. Digo, primero esto, recién nombrabas el caso de Santiago Maldonado. Hoy tenemos la misma ministra de Seguridad, y con estos estudiantes que hoy están tomando universidades y demás, muchos estamos preocupados de que no se trace algún paralelo, ¿no? Con viejas prácticas. Esperemos que no suceda. Bueno, con infiltrados, también la infiltración es otro eje muy tremendo de gente que ha fingido otra vida y otro nombre y otro trabajo durante décadas. Hay un caso muy terrible en Neuquén, no está nombrado en el libro porque el libro habla mayormente de cosas de la provincia de Buenos Aires, pero es muy conocido el caso de Neuquén, de un tipo que logró ser tan eficaz en la impostura de otra identidad, que hasta logró que un compañero de trabajo, con el paso de los años, estamos hablando no de espías golondrinas, tipo que se quedan casi, incluso décadas de repente en una fábrica, ¿no? Trabajando como operarios, con otro nombre, y un tipo que fue tan creíble que un compañero de trabajo lo convocó para que sea padrino de su hijo, ¿no? Y el tipo, obviamente, al aceptar el padrinazgo, tuvo que presentar su documentación, que no era verdadera. Era verídica, pero no verdadera. Entonces, bueno, acá también son quizás un poco más visibles algunos infiltrados, sobre todo en las marchas, ¿no? Como todo, siempre hay policías más eficaces y menos, espías más eficaces y menos eficaces. Siempre la pregunta que yo me hago es, por cada uno que vemos, ¿no? ¿Cuántos hay que no vemos, ¿no? La tapa de Rocambole, ¿y dónde lo consigue la gente que quiera encontrarse con El Ojo que Espía? Bueno, en las distintas sucursales de la librería Sudestada, la principal está en la calle Tucumán y por ahí, creo que en Montevideo, y otras tantas en el conurbano, en el interior. Por internet también, la librería lo vende, lo envía a domicilio, y las distintas presentaciones que vamos haciendo. Y bueno, gracias a Rocambole también por regalarme esa tapa
muy bonito, un tipo que es platense también, ¿no? Que es un poco el nudo de lo que fue la vieja Timba, la ciudad de La Plata, y un tipo que, bueno, también vio de cerca varios de estos episodios que narramos en el libro, ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes, un placer.